Vamos a resolver los tres primeros ejercicios de la hoja sobre el teorema de Pitágoras. Vamos con el primero de ellos. Dice, clasifica en acutángulos, obtusángulos o rectángulos los siguientes triángulos y como dato nos dan los lados de los triángulos. Bueno, aquí hay que recordar que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si esto ocurre, el triángulo será rectángulo, o sea que tiene un ángulo de 90. Es un triángulo rectángulo, tiene aquí un ángulo de 90, ¿vale? Esto además es cierto también en ese sentido, en el sentido contrario. ¿Qué ocurre? A ver, no voy a poner ya hipotenusa porque solamente los triángulos rectángulos tienen hipotenusa. ¿Qué ocurre si el cuadrado de uno de los lados es mayor que la suma de los otros dos? Entonces lo que ha pasado aquí es que la hipotenusa ha dejado de serlo y ha crecido tanto que su cuadrado es mayor que la suma de los otros dos y por lo tanto el ángulo que hay es un ángulo abierto, es un ángulo obtuso, mayor que 90. ¿Vale? Será un ángulo de este tipo. Es el lado 1 el que ha crecido tanto que es mayor que la suma de los otros dos cuadrados. Y si pasa lo contrario, entonces ocurre justamente al revés. El triángulo es acutángulo. O sea, la hipotenusa se ha empequeñecido tanto que su cuadrado ya es más pequeño que la suma de los otros dos. Entonces, va concretando. Vamos a ver. Nos dicen que tenemos un triángulo cuyos lados miden 17 metros, 6 metros y 14 metros. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es ordenarlos. Vamos a poner el más grande primero. 17 metros, 14 metros y 6 metros. Entonces, si esto fuera un triángulo rectángulo, en mi hipótesis, el más largo tiene que ser la hipotenusa, esto sería un cateto y esto sería otro cateto. Vamos a ver qué ocurre si elevo al cuadrado del primero, elevo al cuadrado del segundo, elevo al cuadrado del tercero y los sumo. Y aquí lo que voy a ver es qué está pasando, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la calculadora. 17 al cuadrado es 289. 14 al cuadrado es 196 y 36 y 6 al cuadrado, perdón, es 36. Y si a 196, este lo vamos a borrar, 196 más 36 son 232. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esto es mayor que la suma del cuadrado de los otros dos lados. Por lo tanto, tiene que ser un triángulo obtusángulo. Vale, para comprobarlo podríamos abrir GeoGebra y tratar de dibujarlo. Vamos a ver, vamos a poner un lado de 17. Tendremos que coger aquí un segmento. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí lo pone, que es 17. Y luego, claro, para dibujar los otros dos lados, a ver cómo hago yo los segmentos aquí. Entonces, vamos a hacerlo como se dibuja un triángulo, que es, cojo una circunferencia, pero cuidado que le voy a decir lo que mide su radio. Un centro estaría aquí, y voy a dibujar el lado de 6, por lo tanto el radio es 6. Ahí lo tenéis. El otro centro está aquí, y entonces ahora el radio va a ser de 14. Y por lo tanto, el punto en el que se cortan estos dos radios forma el tercer vértice del triángulo. A ver, que me he equivocado aquí. Entonces tiene ahí y aquí sus lados. Vamos a esconder las circunferencias y vamos a medir los ángulos. Aquí hay una utilidad para medir ángulos, que está ahí, ángulo. Y además si os ponéis encima de ella os dice, elige 3 puntos, lateral, vértice y lateral. Es decir, si quiero medir este ángulo, este es el primer punto, el vértice es el segundo punto y este es el tercero. Si quiero medir este punto, este y este, me sale aquí el vértice. Y si quiero medir el último vértice, empiezo por aquí, el vértice en medio y luego este. Entonces, fijaos que efectivamente me ha salido un triángulo obtuso, un obtusángulo. ¿Lo veis? 109. Es lo que efectivamente hemos acertado. Vamos a ver el segundo. El segundo de ellos me dice, los lados son
64 centímetros, 84 centímetros y 57 centímetros. Lo voy a ordenar. Vamos a poner el más largo primero, que son 84 centímetros, 57 centímetros y 57 no, sería 64 centímetros y 57 centímetros. Entonces, si fuera un triángulo rectángulo, esta sería la hipotenusa, esto sería un cateto y esto sería un cateto. La hipotenusa siempre es el lado más largo, ¿eh? Bueno, en este lado, esto habría que quitarlo porque al no ser rectángulo ya no tiene sentido llamarles catetos e hipotenusas, ¿eh? Pues vamos a ver, vamos a coger la calculadora, calculamos 84 al cuadrado, que sale 7056. Bueno, vamos a ponerlo todo para... O sea, lo que voy a calcular es 84 al cuadrado y me voy a preguntar si da lo mismo que 64 al cuadrado más 57 al cuadrado. Aquí sale 7056, 64 al cuadrado es 4096. Y esta es una hipótesis todavía, por eso le pongo la interrogación. 57 al cuadrado, 3249. Y si a 3249 le sumo los 4096 del otro cuadrado, aquí me sale 7056 y aquí me sale 7345. O sea que en este caso es más pequeño. Y esto significaría que el triángulo es acutángulo. O sea que tiene ángulos agudos. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco es rectángulo. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a tratar de dibujarlo, porque nos han salido lados muy largos. Vamos a ver. Con GeoGebra. Voy a quitar este de aquí. Y entonces, si ponemos los ejes, podremos poner el lado de 84. A ver si aparece. Habría otra forma de ponerlo. A ver, 84 centímetros. Bueno, por ahí anda, ahí le veis, ¿no? Entonces empezaría ahí. Y en 84, que está ahí, ¿vale? Ahí está, el lado de 84. Ya voy a ocultar los ejes, pues ya no los necesito. Y ahora necesito un lado de 64, que ya sabéis que lo vamos a hacer con la circunferencia dando el radio, por ejemplo aquí, y le digo 64. Ahí la tenemos, no se ve entera, pero ahí está la circunferencia. Y el otro era de 57, es decir, le voy a decir que con este centro y con el radio 57. Se cortan en ese punto, entonces ya puedo dibujar los otros dos lados que me faltan. Y dijimos que tiene que darme un triángulo acutángulo. Entonces voy a coger la utilidad de mirar ángulos y voy a calcularlos todos. Este, ese y ese da 87,73, ángulo agudo. Tienen que ser los tres agudos, si no, no sería acutángulo. 49 y pico, agudo. Y el último, 42 y pico, agudo también. Luego, efectivamente, hemos calculado que ya sabíamos que nos tiene que dar acutángulo utilizando el teorema de Pitágoras, ¿vale? A ver, el apartado C. A ver, el apartado C me dice que los lados son 45 decímetros, 28 decímetros y 53 decímetros. Pues lo mismo que antes, vamos a ordenarlo. El más grande primero, 53 decímetros, 45 decímetros y 28 decímetros. Entonces, vamos a calcular el cuadrado de 53, el cuadrado de 45 y le vamos a sumar el cuadrado de 28. Si dieran igual, sería un triángulo rectángulo. Vamos a ver, pues cogemos la calculadora. Borramos por aquí. 53 al cuadrado. 2089. Perdón, 2809. Me estoy preguntando, esto es una interrogación, ¿eh? No sabemos si esto es igual. 45 al cuadrado. 2025. Y 28 al cuadrado. 784. Le voy a sumar 2025 y sale, mira, en este caso ha salido igual. Entonces, este debería ser una hipotenusa, este un cateto y este un cateto. O sea, esto es un triángulo
rectángulo tiene un ángulo de 90. Y lo sé sin dibujarlo, aún así lo vamos a comprobar en GeoGebra. Vamos a borrar este que hicimos antes, que nos daba acutángulo. Y aquí que teníamos, vamos a poner el lado, por ejemplo, el lado de 20, el lado de 45. Vamos a ver. Esto lo podemos, vamos a poner los ejes para ver el lado de 45. Por ahí está el 45, entonces vamos a poner, como es un lado corto, es un cateto. El lado de 45. Vamos a esconder los ejes. Y entonces, me ha salido que es rectángulo, pero yo no lo sé. Entonces, no quiero dibujar un triángulo rectángulo. Yo voy a dibujarlo como hemos hecho antes y que sea el propio triángulo el que salga del rectángulo. Ahora voy a dibujar el lado de 28. Entonces, con este centro, por ejemplo, le digo lado 28. Y ese es el círculo. Y me queda el lado de 53. Pues con este centro, el lado de 53. Y vemos que se han cortado, vamos a dibujar este lado. Se han cortado ahí. Veis que los lados coinciden con lo que nos ha dicho el enunciado, 45, 53 y 28. Vamos a ocultar las circunferencias para que se vea mejor. Voy a hacer más grande el triángulo. A ver, cuidado. Que aquí conviene cuando mováis la pantalla iros aquí al cursor. Vale, pues vamos a ver los ángulos. Vamos a empezar por este vértice. Ya sabéis que el segundo ángulo que toco es el que se va a medir. Y me ha salido un ángulo de 31. Es un ángulo agudo. Aquí 1, 2 y 3. 58 y pico. Y aquí 1, 2 y 3. Ángulo de 90. Luego, efectivamente, es un triángulo rectángulo. O sea, no necesitaba dibujarlo para saber que era un triángulo rectángulo. El propio teorema me lo estaba diciendo, ¿vale? Si cumple que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, tiene que ser triángulo rectángulo. Me queda el apartado D. El apartado D, a ver, me pone que los lados son de 5 milímetros, 5 milímetros y 8 milímetros. Si los ordeno, serían 8 milímetros, 5 milímetros y 5 milímetros. Si fuera rectángulo, el lado largo sería la hipotenusa y los otros dos serían los catetos. Entonces, vamos a ver si 8 al cuadrado es igual, esto no lo sé, por eso le pongo la interrogación, a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Esto da 64, esto da 25 y da 25. Y 64 es mayor que 25 más 25, que es 50. Y por lo tanto tiene que ser un triángulo obtusángulo. Pues lo mismo, vamos a coger GeoGebra, vamos a borrar este que hicimos antes, vamos a poner... Bueno, la verdad es que siendo lados tan pequeños no hace falta que utilicemos los ejes, podemos contar. Vamos a poner, por ejemplo, el segmento de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenéis que mide 8. Vamos a utilizar circunferencia y radio. Con este centro le vamos a decir radio 5, que es lo que mide el otro lado, y con este centro radio 5. Y se cortan en un punto. Vamos a dibujar el triángulo. Vamos a ocultar los círculos para que no nos molesten. Hacemos el triángulo un poquito más grande para que se vea mejor. Y vamos a calcular los ángulos. Sabéis que con que solamente uno de los ángulos sea obtuso, el triángulo ya es obtusángulo. De hecho, un triángulo no puede tener más de un ángulo obtuso, porque entonces no se cerraría, ¿eh? Vale, me han salido dos ángulos de 36,87 y el último ángulo, efectivamente, es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor que 90, 106. Vale, entonces, ya veis que no necesitábamos dibujar el triángulo, lo hemos dibujado para comprobarlo. La teoría, esto es lo fuerte del asunto, las matemáticas pueden predecir resultados sin tener que hacerlos. Vale, por eso es una ciencia predictiva y es algo que se utiliza muchísimo en muchos aspectos de la ciencia, de la tecnología, en fin, y de la vida normal, ¿eh? Aunque no lo veamos. Vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice, lo tengo aquí. Comprueba si los números 3, 4, 5 forman una terna pitagórica. Vale, sabéis que las ternas pitagóricas, vamos a poner terna pitagórica, se ponen así entre paréntesis y me han dicho 3, 4, 5, generalmente se ordenan
El más grande sería la hipotenusa y por lo tanto los otros dos serían catetos. Y esta terna pitagórica sí cumple el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y aparte sí son números enteros, tienen que ser números enteros, y estos lo son, no tienen decimales. La hipotenusa sería 5, uno de los catetos sería, vamos a poner el pequeño 3, y el otro sería 4. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Y efectivamente, si sumo 9 y 16, sale 25. Ternas pitagóricas son muy importantes realmente en matemáticas, en teoría de números, las ternas pitagóricas. Vale, vamos a hacer el tercero, que me dice que encuentre 5 ternas pitagóricas y que compruebe que lo son. Bueno, ya teníamos una del ejercicio anterior, 3, 4, 5, ¿vale? Y esta está comprobada del ejercicio 2. Ver, ejercicio 2. Hay una forma muy buena de sacar ternas pitagóricas, que es, cuando ya has encontrado una, multiplica por 2, por 3, por el número que quieras, por 10. Fijaos, esta sería 6, 8, 10. Esta sería 9, 12, 15. Y esta sería 30, 40, 50. Vamos a comprobarlos. Recordar que la hipotenusa siempre sería el más largo de los tres. Y recordar que para que sea terna pitagórica solamente admito números enteros, ¿eh? No puedo utilizar decimales. Por eso es fácil convertir una terna pitagórica en otra multiplicando. No lo hagáis nunca dividiendo porque es fácil que entonces te dé decimal. Si esto es terna pitagórica, 10 al cuadrado tiene que ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Si esto es terna pitagórica, 15 al cuadrado tiene que ser igual a 9 al cuadrado, esto es un 15, más, a ver si lo dibujo, lo escribo bien, más 12 al cuadrado. Y si esto es terna pitagórica, el más largo, que es 50 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos. Esto es 100, 6 al cuadrado, perdón, que he puesto un más y es un igual. 36 y 64. Y efectivamente, 36 más 64 es 100. Luego, esto es terna pitagórica. 15 al cuadrado es 225. Esto es 81 y 12 al cuadrado es 144. 225. 4 y 1 es 5. 8 y 4 son 12. Me llevo una que hacen 225. Efectivamente, terna pitagórica. Aquí, 50 al cuadrado es 2500. 30 al cuadrado es 900 y 40 al cuadrado es 1600. Y lo mismo, si sumo 900 y 1600 da 2500. Ya está pitagórica. Y aquí, así podríamos sacar de esta todas las que quisiéramos. Y si quiero inventar una que no sea de esta familia, porque esto es una familia de ternas pitagóricas, pues a ver, si quiero inventar una nueva, lo tengo difícil, ¿eh? Porque tengo que encontrar tres números A, B y C que cumplan que como he puesto C el tercero y estoy diciendo que es la hipotenusa, que C al cuadrado sería igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y esto, pues por acierto y error, probar y probar y probar me puede llevar horas. Hay un pequeño truco que yo explico en uno de los vídeos que me dicen que elegir dos números enteros, M y N, tales que, por ejemplo, M sea más grande que N. Y entonces puedo calcular una terna pitagórica con estas tres fórmulas. M cuadrado más N cuadrado. Bueno, voy a ponerlo, como estoy diciendo que C es la hipotenusa, voy a poner aquí la suma, que así da más grande. Y el otro es 2 por M y por N. Entonces, por ejemplo, se me ocurre. Vamos a calcular una. Por ejemplo, si M es 7 y N es 3, aquí sería 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Aquí sería 2 por 7 y por 3. Y aquí sería 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pues esto es 49 menos 9 da 40. Supongamos que sean centímetros. Son lados de un triángulo, ¿eh? Y aquí, ¿qué tengo? 42, ¿no? Porque 2 por 3 es 6 y por 7, pues 42 centímetros. Y aquí tengo 7 al cuadrado es 49 y en este caso 9 serían 58 centímetros. Entonces, esto es una terna pitagórica. Madre mía, qué mal escribo. Vamos a ver. Como me ha salido
40, 42 y 58, 58 haría las veces de hipotenusa. Y esto debería ser igual a la suma de los otros catetos al cuadrado, es decir, de 42 al cuadrado y de 40 al cuadrado. Vamos a abrir la calculadora. Voy a ponerle aquí, esto lo borro, voy a poner 58 al cuadrado, 3364. Y aquí tengo 42 al cuadrado, 1764, y 40 al cuadrado es 1600. O sea, a 1764 le voy a sumar 1600 y efectivamente da 3364. Luego habéis visto que estas fórmulas funcionan. Y esto es una terna pitagórica, la terna 40, 42, 58. Ya tengo una más. Y eso quiere decir que si dibujo este triángulo va a dar un triángulo rectángulo. El lado corto será 40, este otro cateto será 42 y 58 será el lado largo. Vale, y con esto hemos hecho los 3 ejercicios. Esto de las ternas pitagóricas da para mucho juego y se usa muchísimo en matemáticas. De hecho, yo hace muchos años, esta es mi página web, tuve el honor de dirigir una investigación con unos alumnos que entonces eran de primero de bachillerato. Si bajáis en la página web donde pongo las tareas, en el curso 2007-8, con estos dos chicos que eran de primero de bachillerato en un instituto de Móstoles, nos presentamos a un concurso. Esta es la página web del concurso, es de la Universidad Autónoma de Madrid, era un concurso a nivel nacional. Lo que pasa es que si abrís ya no existe el concurso, se lo llevó por delante la crisis, como casi toda la ciencia que ahora exigimos que nos salve del virus. Primero la matamos y luego le pedimos que nos salve. Y aquí podéis ver, si os interesa, el trabajo que hicimos, o que hicieron ellos, porque yo realmente solo les dirigí, pero la investigación la hicieron ellos. Es una investigación muy interesante sobre triángulos que tienen lados enteros y que son triángulos rectángulos. ¿Vale? Ahí lo tenéis, el que lo quiera ver. Les dieron un premio, ¿eh? Recibieron 500 euros cada uno. Está muy bien el premio. A mí me invitaron a un café. Bueno, pues esos son los 3 primeros ejercicios de la hoja.